Epa, compadre, la hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999. Título 1. Principios fundamentales. Artículo 1. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Capítulo 10 de los deberes. Artículo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Código Penal Venezolano. Título 1. De los delitos contra la independencia y la seguridad de la nación. Capítulo 1. De la traición a la patria y otros delitos contra esta. Artículo 129. El que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por sí solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, será castigado con la pena de presidio de 20 a 26 años. Con la misma pena será castigado quien solicite, gestione o impetre en cualquier forma la intervención de un gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano. Artículo 132. Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional,
conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación, será castigado con presidio de 8 a 16 años. En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios o por publicaciones hechas en la prensa extranjera incitare a la guerra civil en la República o difamare a su presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela por razón de sus funciones en el país donde se cometiere el hecho. Prohibido olvidar. América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución. El yanqui teme grito, yanqui go home, yanqui go home. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del carioca. Y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y griten con fuerza, Yankee go home, Yankee go home. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Esta noche tenemos un invitado especial, amigo primero y fiscal general de la República, Tarek William Saab. Buenas noches, ¿cómo está, fiscal? ¿Cómo está Tarek? Primero, usted es amigo mío. Buenas noches, Mario, y amigo de lucha de hace tiempo, yo diría casi cruentos, de guerra civil, de amenazas de invasión, de golpe de Estado, lo sé, Abril. Sí, señor. Amenazas que se ciernen nuevamente, lamentablemente, sobre nuestro país, pero tengo la esperanza que vamos a conjurar ¿Qué todo opinión eso. tienes tú de eso ahorita, Tarek? Las medidas de Trump en contra de Venezuela. Y, sobre todo, quisiera comenzar con eso. Sí. Sobre todo, la muy baja actitud por parte de la oposición venezolana de estar incluso apoyando la posibilidad de una invasión y apoyando las sanciones. Fíjate, Mario, uno que ha podido, por razones de la diplomacia que pudimos ejercer siendo parlamentario, por muchos años, por 4 años, fui presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Tuve el honor, pues, de acompañar al presidente Chávez en su época, creo que fueron como unas 24 giras internacionales. Y observaba que incluso en los países donde, te lo digo como un testimonio directo de ese recuerdo, había una cruenta diatriba entre la oposición y el sector gobernante. Recuerdo, por ejemplo, países del Medio Oriente. Ahorita me viene a la memoria, países del Medio Oriente, algunos países incluso de Asia. La oposición en temas de soberanía nunca iba dividida. Como una característica, no sé si me lo vas a interpretar y tu audiencia... Tenían claro el objetivo. Pero fíjate, ellos internamente son oposición férrea, buscando obviamente desplazar a quien están en el gobierno. Pero en temas de soberanía, cuando había ataques, suponte, a estos países árabes, ¿verdad? O a estos países asiáticos que son los que recuerdo en este momento, operaba eso. Lamentablemente, en Venezuela, nosotros hemos visto cómo incluso a nivel de lo que es la élite económica, la élite oligárquica, yo no me estoy refiriendo a los empresarios emprendedores, que los hay muchos, tú estás ahorita en la constituyente económica, y sabemos que existen muchísimos empresarios de buena voluntad. Yo me refiero a esa élite financiera que inclusive utilizó los dólares del Estado, utilizó la buena voluntad del presidente Chávez y del presidente Maduro para desarrollar una industria nacional, y lo que hicieron fue despilfarrarlo, hipotecarlo, eso podemos hablar luego, que te caracteriza entonces una especie de empresariado o de élite económica totalmente
antinacionalista. Entonces yo creo que eso es un punto muy bajo en un momento como este. ¿Por qué? Oye, si Donald Trump, siguiendo una política que se asomó al principio de ofensiva y luego baja la guardia de Obama, porque la cumbre que se dio en Panamá, él vio la unanimidad a favor de la posición venezolana en contra del decreto. Ellos digamos que dejaron eso en una situación de stand-by. Lo retoma Trump en términos realmente ofensivos, porque recordemos que él está asumiendo posturas, no sé si te has dado cuenta ahora internamente en Estados Unidos, racistas, xenofóbicas, va en contra de todas las religiones que él considere, entre comillas, peligrosas, incluyendo la del Islam, entre otras. Sí. Apoya posturas neonazis. Sí, entonces, hay un retorno de la supremacía blanca. Y él es el ícono en el poder de eso. Y obviamente en el tablero universal de la geopolítica, Venezuela no es una comarca, es un país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, certificadas, de agua dulce, de hierro, de coltán. Por lo tanto, es la joya de la corona en esta región. Tiene fachadas al Atlántico, al Mar Caribe. Y si te pones a ver, es la puerta de entrada y de salida de esta parte tan hermosa que es nuestra patria. No, ideológicamente es el faro de Latinoamérica. Si tú le agregas a eso una postura en política exterior que a partir del año 99 ha sido multipolar, que es el concepto. Alguna gente ha querido, no, que hipotecaron una soberanía a favor de rusos, chinos o cubanos. Es que no es verdad. Eso es ser reduccionista. Exacto. Es también hacia los países petroleros de la OPEP, donde hay desde reinados árabes, jeques, principados, donde Venezuela tiene una relación de respeto, una apertura hacia África. Y el respeto viene justo de la no intervención en los asuntos internos de ningún país. Correcto, y es una política exterior que diseñó el presidente Chávez con la búsqueda de no depender, como era en el pasado, en un 100%, no solo de la política exterior estadounidense, sino de lo que imponía su economía, su modelo cultural, etcétera. Entonces, mira, eso ha tenido, vamos a decirlo entre comillas, para Donald Trump y sus antecesores, y Bush, acuérdate que esto lo arrancó Bush, no podemos decir que esto arrancó con Trump y con Obama. Esto lo arranca Bush, que apoyó el golpe de Estado el 11 de abril de manera abierta. ¿Recuerda las declaraciones de Colin Powell derrocado Chávez a los minutos? Él saludó el golpe de Estado y Shapiro fue el primer embajador, junto con el embajador de España, representante de este personaje similar a Aznar. Decía el comandante Fidel el caballerito. Exacto, ¿verdad? Estos dos presidentes instruyeron a sus embajadores para que fueran a Palacio de Miraflores a rendirle pleitesía y reconocer al gobierno de Carmona Estanga, que era un gobierno de facto y dictatorial. Es decir, esta historia de las sanciones de Trump, no la veamos aislada de esto que te menciono. Formó parte y forma parte de un ataque primero de la satanización del país, de hacernos un traje de Estado fallido, de convertirnos en un Estado paria para justificar, como ocurrió el 11 de abril del 2002, el golpe de Estado. Exacto. Acuérdate que eso fue lo primero que dijeron, lo primero que dice Colin Powell, lo que dicen los comunicados de los gobiernos, estos dos gobiernos, la OEA, que tanto habla hoy de democracia, le manda una carta a Carmona llamándolo presidente. O sea, un dictador que él mismo se autojuramentó, no como esta hoja que tiene unos escritos, sino una hoja en blanco. La Corte Interamericana nunca le abrió juicio ni nunca llamó al golpe de Estado. Bueno, y podemos hablar de los derechos humanos, de lo que implica su utilización para este tipo de traje a la medida. Entonces, te culmino, hoy esas son sanciones que pasan de ser todo esto que hemos visto, que tuvo un punto, el golpe de Estado contra el presidente Chávez el 11 de abril. O sea, recordemos que ocurrió ese evento, pero luego hubo una insurrección cívico-militar que devuelve a Chávez al poder. Ese proyecto nacionalista de multipolaridad se abrió
a muchísimos países del mundo, incluso de Europa, recordemos eso también, las buenas relaciones que comenzó a fomentar el presidente Chávez con la Unión Europea, sus visitas reiteradas, por ejemplo, y recibimientos con el presidente de Francia, de Italia, inclusive con el propio rey de España, con todas las diferencias que hubo. Es decir, todo eso forma parte de una política internacional independiente que no va en contra de, en este caso, Estados Unidos. Ahora, eso no basta. Esa política continuó, yo creo que tuvo un momento de, vamos a decir así, de acechanza, y volvieron por sus fueros a la muerte física del presidente Chávez. Ahí sí desarrollaron todo el plan que tenemos hasta ahora. Yo quiero ponerte un video, yo lo califico como traición a la patria. Yo quiero, ahora tú como fiscal me des tu opinión. Me tienen el video listo, donde está Julio Borges, y hay varios personajes que están haciendo declaraciones. Rueda. El tema social de las migraciones, que incluso Brasil, en el estado de Roraima, tiene más de 70.000 venezolanos que entran y salen creando todo un problema social allí. Ese problema migratorio, que ya es un problema de la región, se ve acompañado con otros problemas como crimen organizado, militarismo, paramilitarismo, tráfico de drogas e incluso el tema del terrorismo. De manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina, y por eso este es el momento de actuar para rescatar la democracia, el progreso y la dignidad del pueblo venezolano. Pero también creo, uno, que la situación es inédita; dos, que representa una verdadera amenaza para los Estados Unidos; tres, que es Donald Trump el que es presidente de Estados Unidos, no es alguien timorato, es alguien que está dispuesto a medidas fuertes; y cuatro, creo que nada de lo que se haga para acercar a esta gente va a dar resultados. Yo subrayo, la situación es inédita. Creo que no solo en lo legal y en lo financiero la situación de Venezuela ha desbordado a Venezuela, sino yo creo que la situación política ha desbordado el tema venezolano. Yo creo que la situación dejó de ser política para ser un problema de seguridad hemisférico, y yo estoy convencido que la única salida en Venezuela es una salida de fuerza liderizada por una fuerza multilateral militar que restituya la democracia. O sea, no se trata de una invasión. Yo creo que esto hay que importarlo, porque los venezolanos tienen mucho miedo que los americanos nos van a invadir. No. Nos invadieron fueron los cubanos. Eso sí nos invadieron y acabaron con el país. Lo que van a los es a liberarnos más bien. O sea, los americanos o las fuerzas multilaterales a que haya lugar. Al final, ¿ustedes qué esperan de los Estados Unidos? ¿Qué les gustaría a ustedes como venezolanos ver de la administración norteamericana? Bueno, como bien lo dicen, un acompañamiento internacional para una presión de todo el hemisferio, de toda Latinoamérica, contra el gobierno de Venezuela, pues haciendo respetar los derechos humanos. Está sufriendo mucho. Y cuando habla de derechos humanos no es solamente los detenidos, es que están pasando hambre. Sí, está. Bueno, ya lo demostramos aquí todos los días. Los Estados Unidos tienen toda la capacidad para poder apoyar a Venezuela y en comprender. Yo hablo de una coalición que debe buscarla, que muy bien pense hacia Sudamérica en ese aspecto. En la parte económica y en la parte militar. Y hablando con los venezolanos aquí, que hay una capacidad. Bueno, ya por lo menos empezaron a hablar. Inclusive que hemos puesto hasta el alma, hemos puesto el corazón, hemos puesto entrega, alma y corazón. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho como ciudadanos, más que como parlamentarios, como ciudadanos. Pero honestamente le digo, sin la ayuda internacional, a partir de hoy somos otra Cuba. Y me temo, y quiero estar equivocado 100%, pero me temo que en cualquier momento empiezan los inventos de las órdenes de captura contra ustedes. Seguramente estoy hablando con usted y a lo mejor en las próximas horas ya ni podré hacerlo, porque a lo mejor en alguna mazmorra o en algún calabozo estaremos. Mire, señor Pedro, yo estoy hablando con usted aquí y lo hablaba con un grupo de personas saliendo de un consultorio y le decía, bueno, yo estoy... he quedado en muletas, producto de una operación, a mí me dispararon en una marcha y pareciera entonces que uno sale de un a diputado y en todo caso, bueno, jamás pensé que como diputado, en lugar de hacer leyes, en lugar de encontrar además la oportunidad de escuchar y ser la voz de los venezolanos, jamás pensé que el hecho de haber sido electo diputado era para que yo quedara con unas muletas, no sé por cuánto tiempo. Son mis fieles compañeras de ahora en adelante, producto de un disparo, y por eso les digo, disculpe usted, pero yo les pido, de verdad, a la comunidad internacional, si no nos ayudan,
no vamos a poder salir de esto. Disculpe, no, por favor, no tiene nada que pedir disculpas, señor Pedro, pero nosotros hemos puesto hasta el alma, pero si con el corazón de la mano le digo, ya no podemos más. Son dos cosas totalmente distintas. Una es una incursión de carácter militar, como la planteó el presidente de los Estados Unidos, Trump. Y la otra es una invasión. ¿Pero de qué la invasión estamos hablando? ¿Estamos hablando acaso de la invasión cubana? Porque Venezuela está invadida. Y por iraníes, y por chinos. Iraníes, chinos, los cubanos, por toda esta cuerda de delincuentes, terroristas, narcotraficantes. Eso es Venezuela. Esa es la invasión que vive nuestra patria en estos momentos. Aquí lo que ha pasado, han planteado una incursión militar, que son dos cosas totalmente distintas. Y si tú ves la encuesta en estos momentos en Venezuela, las distintas encuestas, mayoritariamente los venezolanos se están pronunciando por esa incursión de carácter militar. Internacional, si no nos ayudan, no vamos a poder salir de esto. Señor Pedro, pero nosotros hemos puesto hasta el alma. Y si con el corazón de la mano le digo, ya no podemos más. Yo destaco el compromiso que está mostrando el vicepresidente y la administración Trump con la causa venezolana. Fíjate, ve, yo quiero hacerte una primera pregunta. ¿Tú como fiscal has recibido alguna denuncia de un disparo que haya recibido Julio Borges o algo que venga de forense, en donde él supuestamente recibió algún ni disparo? Cuando estaba en la Defensoría del Pueblo, me estoy enterando que recibió unos disparos que lo dejaron inválido. Creo que dijo que iba a estar por muchos meses en muletas y... Mira, estas cosas son... La gente, parece mentira, el pueblo de Venezuela, incluso el pueblo que puede pensar diferente a quienes apoyan al Estado o viceversa, ha aprendido mucho en todo este tiempo que ha transcurrido, particularmente de abril a agosto, ¿no? Donde, y te hablaba del plan de Trump con el antecedente Bush, porque el antecedente Bush concretó un golpe de Estado que fue apoyado. Yo no sé si tú recuerdas que hubo una investigación que se abrió y se determinó que incluso hubo incursiones previos al golpe de Estado contra el presidente Chávez de aeronaves y de el aparataje militar estadounidense en nuestra frontera. Aterrizaron en Maiquetía. ¿Te recuerdas, verdad? Sí. Entonces, venir ahorita a decir, luego de esa aciaga hora, posterior a que una potencia extranjera, con la cual Venezuela ha tenido, fíjate, el respeto de unas relaciones comerciales a nivel petrolero que las ha cumplido, yo diría, de una manera correcta, en justicia. El petróleo venezolano llega en 5 días a los Estados Unidos. Tú sabías, ¿no? Sí. El que llega al Medio Oriente puede llegar entre 25, 20 a un mes. Es decir, la contraprestación inclusive a que tú hayas honrado compromisos comerciales en un momento como este, para ellos, es la nada. ¿En qué sentido? En que ellos han, mi conclusión, han profundizado aquella política que comenzó Bush, que continuó Obama, y que por primera vez tuvo en la boca del presidente de la superpotencia, llamada así siempre, entre comillas, más poderosa de la Tierra, ahorita se la disputan Rusia, China, entre otras, de invadir a Venezuela. Lo dijo. Lo dijo. Luego que lo dijo,
el Pentágono incluso, digo, no conocemos esa información, pero bueno, vamos a estar en todo caso atentos. A las órdenes del presidente. ¿Verdad? Sí. Eso acaba de ocurrir apenas hace unos días. Frente a una declaración como esa, en cualquier lugar del globo terráqueo que tú busques, la unidad nacional, por aclamación, rechaza una declaración tan soberbia, tan enajenada como esa. Pero la gran sorpresa es que en Venezuela tú presentas este documental, pero es que hay muchos otros voceros de muchos calibres dentro y fuera del país que están ansiando, porque ellos no están aquí a la hora que caigan esas bombas. Y cuando caen esas bombas, yo siempre lo he dicho, porque hemos conversado con sobrevivientes de guerra en Centroamérica, en Colombia, en el Medio Oriente, no discriminan. No dicen, esta es la casa de un simpatizante del gobierno, esta es la casa de un simpatizante de la oposición. Caen todos por igual, sin discriminación. Por ejemplo, Venezuela, a diferencia de Colombia, hoy que está jugando el papel, y te pongo Trump y te hablo ahora de Colombia, de satélite para esta política belicista contra nuestro país, tiene el récord de desplazados internos, producto de la guerra que ellos han tenido, del narcotráfico, de incluso de haber sido prácticamente, y ese sí, conceptualizado por los organismos multilaterales, un Estado fallido. No porque lo diga un vocero político, no, es que ha sido conceptualizado por organismos multilaterales, por grupos de relatores en el mundo. Está prestándose para esta actividad con las bases militares, con todo este tipo de aparataje. Entonces, es obvio, Mario, que ante un hecho como ese, uno, ya no como fiscal general de la República, tú no como constituyente, nosotros como venezolanos debemos repudiar que nos amenacen de esa manera y que luego de la amenaza vengan sanciones económicas que hay que decirlo públicamente frente al país. Yo creo que un fiscal general de la República le habla a la nación en función del derecho a la justicia, la paz, los derechos humanos, ¿verdad? Esas sanciones, en el fondo, buscan prácticamente ahogar al pueblo de Venezuela, al pueblo como un todo. Eso es mentira, como algunos están diciendo. No, como están diciendo que las bombas solamente caerán a los que simpatizan con el gobierno. Solo mata chavistas. No. Y te puse el ejemplo de Colombia producto de una guerra civil interna. Es el país con mayor desplazados internos del planeta, superando a Siria, dicho por las Naciones Unidas. Entonces, ese país que está apoyando de manera prácticamente directa que Venezuela sea agredida militarmente, intervenida internacionalmente, que tiene nada más y nada menos que el récord de periodistas, de activistas de derechos humanos asesinados con México, que también está prestándose para esa política contra nuestro país, yo creo que es un momento de reflexión y de unidad nacional. Yo te aseguro que estos voceros que hemos escuchado son una minoría. Pregúntale en una encuesta seria a cualquier votante, vamos a decir, tradicional de la oposición, si está de acuerdo que aquí nos bombardeen, de que aquí nos ocupen militarmente, de que en vez de caminar por las calles, un guardia nacional, un policía nacional bolivariano, un policía regional, un policía municipal, de cualquier signo, en cualquier estado, domínelo el gobierno o la oposición, igual alcaldía, sea un marine estadounidense, como ocurre en Colombia, cuando las bases militares estadounidenses en Colombia, para que tú te enteres, tienen tal inmunidad los soldados que están allí, que han violado niñas colombianas, han matado colombianos y ninguno ha ido a la cárcel. Porque previamente quien selló ese acuerdo con ellos, que fue Pastrana, que no tiene autoridad moral para hablar de nuestro país cuando fue el promotor del Plan Colombia y toda esta política de injerencia de los Estados Unidos en esa nación, ha permitido que en esas bases militares, soldados estadounidenses que han ocupado esos territorios, violen niñas, maten personas y no vayan presos, porque en el contrato previo de instalar las bases, que es una forma de ocupar militarmente un país, como lo está Colombia ahorita por Estados Unidos,
le da la inmunidad de violar, matar, delinquir y no ir preso. Entonces yo me hago una pregunta, ¿eso es lo que quieren para Venezuela? O sea, ¿eso es lo que quieren quienes auspician este tipo de sanciones y de bombardeos y de guerras contra nuestro país? Yo te aseguro que no. Las bases opositoras no están de acuerdo con lo que pueda decir de manera aislada uno o dos o tres o una élite de esa dirigencia. Yo quiero hacerte una pregunta. O sea, yo sé ahora mismo, como constituyente, sé que la Asamblea Nacional Constituyente está abriendo una averiguación contra estos señores que están declarando abiertamente y participando de las sanciones. O sea, no solamente que las pidieron, es que están participando de las sanciones, el aislamiento financiero y económico de la nación. Creo que Diosdado, como constituyente, llegó a mostrar documentos donde se firmaban, ¿no? Ahora, donde firmaban la solicitud de bloqueo. Firman la solicitud para la intervención. Ahora, como fiscal, o sea, la Fiscalía como institución piensa abrir averiguación, por ejemplo, en este caso. ¿Qué procede en circunstancias como esta? La Asamblea Constituyente, que tiene una entidad, según nuestra propia Constitución, que hay que leerla otra vez, ¿no? Hay que leerla. Donde te establece la manera primero de elección y de convocatoria de la Constituyente. Una de ellas es que el presidente en Consejo de Ministros, y fue el uso que hizo el presidente como jefe de Estado, Nicolás Maduro, puede convocarla. Hay tres maneras, pero esa es una. 347, 349. Él lo hizo. 349. Ahí no hay caída. Sí. Cuando el presidente Chávez la hace, la Constitución del 61 no establecía mecanismo para convocar una constituyente. Él apeló a un referéndum. Te lo dice alguien que fue miembro del Consejo Presidencial Constitucional y de la Comisión Presidencial Constituyente, dos órganos que asesoró al presidente Chávez para la convocatoria de esa constituyente del 99. Como no la había, porque se ha mentido de manera impúdica en torno a este tema. Ah, no, pero es que Chávez lo hizo con un referéndum. No, Chávez lo hace con un referéndum porque la Constitución del 61 no tenía mecanismo de consulta previa para la instalación de una Asamblea Constituyente. Entonces se optó por lo del referéndum. ¿Qué hizo el constituyente del 99? Blindó aquella ausencia y te colocó tres iniciativas. Una de ellas, la del presidente en Consejo de Ministros. Instalada la constituyente, ya eso iba, sabemos cuáles son sus competencias. Léanse la Constitución y vean las competencias que tiene una Asamblea Nacional Constituyente. Por cierto, las mismas que voceros que adversan al Estado propagandizaban y publicitaban. Ellos al principio estuvieron, lo que pasa es que pensaron que podían retraer o quitar los avances progresivos que tiene la Constitución. Pero al momento de la convocatoria ellos decían que podía ser el presidente en Consejo de Ministros y que esta constituyente tenía poderes. Ellos hablaban... Llegaron a decir, ¿por qué no lo hace el presidente? No, y llegaron a decir no, sino solamente leían los artículos y establecían cosas que son propias de la competencia de la Constitución, de la constituyente, entre otras, por ejemplo, designar titulares de poderes públicos. Eso está. Y yo si me permite rápidamente, Mario, voy a recordarlo. Nosotros en la Constituyente del 99, designamos al Defensor del Pueblo, designamos al Fiscal General de la República en el año 99, designamos al Contralor General de la República. En aquel momento fueron los nombres, el Fiscal General fue Javier Elichi Guerra, el Contralor fue Clodovaldo Rusián, la defensora fue Dilia Parra. Por lo tanto hay un referente histórico, no pueden decir que ahora esto fue algo inédito y que implica una usurpación de funciones, no. Lo hizo la Constitución, la Constituyente del 99. Y ahora con mucho más razón. Y existía, pero recuerda, existía el Congreso bicameral, es una situación similar a la actual. Existe la Asamblea Nacional Constituyente, cohabita con la Asamblea Nacional. Por lo tanto, esas competencias que tiene la Asamblea Nacional Constituyente en el uso de sus atribuciones, hoy ustedes emiten un acuerdo, he tenido el conocimiento, se me ha informado que nos van a enviar por escrito, el día de mañana nos hemos recibido una solicitud que vamos a, obviamente, a estudiarla, como es siempre nuestra postura sobre el tema,
y en función de ello haremos los anuncios a que haya lugar. Por lo tanto, son iniciativas todas estas que tú mencionas, tanto de la Asamblea Constituyente como del Ministerio Público, que están previstas en nuestra Constitución, porque vamos a hacerle la consulta al país. Mucha gente que habla de referéndum. Un referéndum que pregunte, ¿usted está de acuerdo sí o no con que Estados Unidos invada a Venezuela? Sí, la pregunta directa. ¿Usted está de acuerdo sí o no que Estados Unidos bombardee la ciudad capital y todos los oleoductos y todas las refinerías de petróleo de nuestro país nos arruinen económicamente? ¿Sí o no? ¿Usted está de acuerdo que Estados Unidos promueva sanciones económicas hacia nuestro país, que está buscando salir más bien de una crisis económica para que el humilde, para que el profesional, para que la mayoría de nuestro pueblo termine prácticamente ahogado en una, yo diría, en una extrema miseria y una extrema ruindad, no solo humana, también física? Porque recuerde que las sanciones económicas buscan diezmar materialmente la estructura logística de un país. Mantenimiento de puentes, edificios, drenaje, la vida cotidiana, la electricidad. No perdamos de vista lo que significa estas sanciones económicas. Por eso te lo estoy alertando en los términos más reales, porque nosotros hemos visitado países que han sufrido sanciones económicas. Nosotros debemos empezar... Y sabemos que incluso afecta la luz, los servicios públicos venezolana, la luz que usted va a consumir, el agua, que aquí está subsidiado, los alimentos, las medicinas y su vida cotidiana. Ahora, válgame Dios, hagan un referéndum y pregunten, ¿está de acuerdo usted que se ahogue económicamente a Venezuela con sanciones? Yo te aseguro, mira, Mario, que sería no abrumador, yo diría casi de una gran mayoría, porque hay un sector disociado que ya vemos, quieren que nos bombardeen, que nos maten, que nos exterminen. Bueno, los crímenes de odio que denunciamos nosotros, la Defensoría del Pueblo, recuerda que fue parte de nuestra bandera en estos meses, de abril a julio, lo que nosotros vimos, lo que denunciamos en el informe en defensa de la paz y la verdad. 6 asesinados por crímenes de odio y 30 heridos, casi muertos fatalmente. Yo he aclarado, no es que los otros delitos sean de amor, es que los crímenes de odio con ese nombre y ese apellido son parte del grupo de trabajo que en Naciones Unidas lo va a tipificar como un delito de derecho humano de sanción universal. Venezuela se está adelantando y la Asamblea Constituyente, por cierto, nosotros en aquellas recomendaciones pedíamos que se legislara sobre eso, está legislando sobre ello. Y tenemos entonces que detener todo esto, dejar el odio a un lado, pensar en el país. Yo creo en un empresariado nacionalista, yo creo en eso. Yo creo en una oposición, o sea, yo es lo que confío que uno desearía, ¿verdad? Es el deber ser, que sea nacionalista. Sí, que con sus ideas venga y pero a la hora de defender nuestra soberanía, en un momento, Venezuela se respeta, Venezuela no tiene por qué ser bombardeada, no tiene por qué ser sancionada, no tiene por qué ser ahogada económicamente. ¿Dónde se ha visto eso? Yo creo, y te culmino esta parte de esta exposición de tu programa, que lo has querido sorprendentemente llevar por esta vía ahorita vamos muy a entrar muy interesante, que es el tema internacional que me apasiona, tú lo sabes. Yo creo que por eso fue que entraste por ahí, pues el tema que te toca tu fibra nacionalista, de patriota. Al final, mira, hasta el bodeguero, el que te vende el pastelito, el comerciante ama este país y no le va a encantar de que quienes estén patrullando nuestras calles y avenidas y atropellando a nuestras mujeres y a nuestros niños y cometiendo violaciones a derechos humanos de esta nación sean los marines estadounidenses. O que las sanciones económicas que dicen que van a ser en escala terminen afectando incluso que aquí no tengamos los servicios públicos básicos. Comida. Pero escucha, los servicios públicos básicos, más allá de la comida, más allá de lo que ya sabemos, ni luz ni agua, porque hasta allá apuntan las sanciones económicas. Entonces yo creo que todo esto tiene que ser debatido. Yo llamo a un debate nacional como fiscal general de la República, Mario. A un debate nacional. Este es un momento de un gran debate nacional. Este es un tema para que esté en la agenda, mira, del día a día. Quienes quieren y los que no queremos, que somos la mayoría, que Venezuela sea invadida militarmente por la potencia militar más poderosa de la Tierra.
quienes quieren que nos ahoguen económicamente para que no haya ni comida, ni luz, ni agua, ni medicina, ni ropa, ni nada, en función de tumbar un gobierno electo democráticamente. Y los que sí quieren. Porque más allá de la justicia, más allá de los debates políticos, está un tema que te aseguro, lo está ganando los que amamos Venezuela, el tema de opinión pública. Te aseguro que se está quedando aislada la minoría que quiere un baño de sangre en este país, que lo intentó entre abril y julio y no lo lograron. Llegó, alguien me decía, Tarek, qué increíble, se instaló la Asamblea Constituyente, hubo designación de un nuevo fiscal y cesó la violencia en este país. Yo le dije, amén. El objetivo principal se cumplió. Amén. La paz. Y ojalá continúe esta paz y esta convivencia y retomemos el diálogo en medio de todo ello con quienes sí desean esta patria, independientemente que sean opositores. Ahora vamos a entrar en profundidades. Si te designaron fiscal, ¿qué encontraste en la fiscalía? Ve bien que la pregunta es simple y empezamos a extendernos por ahí. Pero ¿qué encontraste allí? Tu pregunta no es simple. No, es simple pero abarca. Es una pregunta que tiene muchísimos matices, Mario, porque yo creo que lo que se había dicho previamente, lo que se podía conseguir en esa fiscalía, que ya se estaba preanunciando, apenas era un mínimo porcentaje. La punta del iceberg. Era muy poco, sinceramente. Y yo te digo, yo he conocido funcionarios ahí, nobles, que tienen años trabajando y me han dicho, es verdad que no nos votaron, Tarek, pero ¿cómo nos segregaron? Fíjate, hay unos que corrieron la mala suerte que fueron despedidos de manera ignominiosa por pensar distinto en un momento dado, no a lo que refería a la fiscal, sino a la paz del país. Gente que quería que hubiese justicia en base a todo lo que estaba ocurriendo. Porque hubo una orden, no sé si tú la sabes, Mario, no imputar, he hablado con fiscales, no imputar a quienes, siendo civiles y cometiendo delitos contra la propiedad en manifestaciones violentas, fuesen llevados a la justicia. Por eso fue que ocurrió tal nivel de escalada violenta en contra de nuestra patria. Y por eso me conseguí cosas como esa. Es decir, funcionarios que fueron teniendo buen currículum, buen trabajo, segregados. Pero testimonio de muchos de ellos que me han dicho y me han ido dibujando un panorama que no sé si te has dado cuenta que nosotros poco a poco vamos revelando cosas. Yo decía, primero, estamos descubriendo una red de extorsión en donde trabajaban en ellos fiscales superiores, fiscales previsorios, fiscales auxiliares, no todos, pero te estoy hablando figuras, ¿no? Incluso, Mario, abogados agregados, que son, digamos, una escala, vamos a decir, menor dentro de lo que es una fiscalía regional. Especie de asesores. Exacto, pero miren qué, en delitos como cobros de comisiones para imputar o no imputar, incluso siendo tú inocente. En comandita algunas veces, otras no, con algún amigo de un cuerpo policial para practicar este tipo de actos de corrupción. Para sobreseer o no sobreseer, para acusar o no acusar. Y la cosa llegó a tal nivel de enajenación que ya no era el cobro en bolívares, Mario. Era en dólares, era en moneda extranjera. Y ya no era solamente tasado en moneda, sino los que no tenían la fortuna de tener, vamos a decir, dólares o moneda extranjera, tasaban su terror de estar injustamente presos, ¿verdad? Con ese tráfico, ese terrorismo aplicado en bienes materiales. Bueno, entrégame una casa, entrégame una camioneta, hazme una venta leonina ficticia de algo. Eso lo fuimos encontrando. Es decir, un ministerio público que se presentaba, mucha gente no lo creía, no sé si te das cuenta que a sotovoz en la calle siempre decía, en la fiscalía matraquean. Recordemos, hace del 2008, 2009, 2010 hacia acá, los últimos 9 años, sobre todo, esa práctica se hizo institucionalizada. No la practicaría todo el Ministerio Público, pero hubo una especie de instrucción superior, donde obviamente
yo me imagino, ¿no? Dirían algunos, oye, si los titulares tasan en millones de dólares libertades, se presume, de banqueros, de cadiveros, de gente vinculada a Sencoex, de gente vinculada, se presume, al tráfico de drogas. Y tú miras, ¿cómo puede ser eso? Porque tenemos cifras donde alarmantemente es más el número de sobreseídos, liberados con juicio totalmente cancelado por tráfico de drogas, que llevados a prisión. Y cuando vemos el registro de quiénes eran los llevados a prisión por tráfico de drogas, entre comillas, eran microtráficos, los llamados jíbaros. Entonces, eso, vamos a ir a fondo de eso para que sepas. Yo lo anuncio al país. El tema, por ejemplo, es muy sensible. Porque algunos hablan de Venezuela, de carteles, de tráfico de drogas, pero si, Dios mío, el Ministerio Público sobreseía a los traficantes, díganme en mi cara, los que estuvieron allí, que no es así, tengo las cifras. Y las presenté en una rueda de prensa, sí, y eso fue alarmante. Como también las cifras sobre la corrupción, Mario. Tú sabes que es insólito que ahorita, luego que en mala hora, una persona, hoy es titular del Ministerio Público, mancilló a mansalva, degradó para mí de manera premeditada la institución. Vaya a hablar del mundo de decencia, cuando convirtió al Ministerio Público en esto que aquí estoy narrando. Por ejemplo, explíqueme usted, televidente, a esta hora que ve este programa, ¿cómo puede usted entender que el 80% de las empresas denunciadas por haber usado de manera ilegal, hablando de empresas y empresarios, recursos otorgados por Sencoex para desarrollar la economía de este país, la Fiscalía en la titularidad de quien la degradó, y que tú sabes, yo no lo menciono por higiene bucal, ¿sabes? Por higiene bucal. Nada más y nada menos que el 80% de los casos fueron sobreseídos. ¿Qué se entiende esto? Fueron declarados libres de toda culpa. Eso no puede ser. O sea, oye, Dios mío, pero ¿cómo si te están dando la oportunidad de investigar un desfalco con divisa, tú vas a terminar diciendo que el 80% no cometieron delito? Ah, pero hubo un 20% que sí cometió. Sorpréndete, Mario Silva. Personas naturales, no empresas, no compañías anónimas. No tenían la capacidad de pago. No, amigo, casi todo que si raspacupo. Fueron los que metieron preso, 20%. Una gran parte venía de ahí, pues personas naturales. Pero la gente quiere el grosso, donde están las empresas, claro. Te voy a lo de Cadivi. Ahí estamos investigando a fondo. Tú puedes creer que en el caso de Cadivi, que fue tan sensible, es tan sensible para todos. Yo hasta un grupo que se llama de disidentes, que fue que al Ministerio Público entregó, creo que como 10 veces, supuestamente irregularidades de Cadivi. Se burlaron en la cara de incluso de los que buena voluntad fueron a llevar esos documentos. ¿Sabes por qué? Porque lo que importa es lo que tú estás consiguiendo. Inacción absoluta. Ahí no hay acción, o sea, ahí no hay... Tú sabes lo que se llama dentro de lo que es el derecho penal, el impulso de la acción penal. Menos nada bajo nada. Ah, bueno, entonces ya nosotros, debo decirlo pues en tu programa, cuando hicimos estos anuncios muy graves sobre esta impunidad absoluta en materia de lucha contra la droga, de lucha contra la corrupción, caso Sencoex y Cadivi. Te voy a hablar luego de los llamados Panama Papers. Tampoco, hay impunidad absoluta, inacción absoluta del Ministerio Público, cero impulso de acción penal. Dime tú qué significa eso, yo te lo pregunto. O sea, si tú tienes una estructura de abogados, de consultores jurídicos, de fiscales, auxiliares, provisorios, superiores, nacionales, ¿cómo tú frente a estos casos? En uno liberas a todos los empresarios presuntamente corruptos. Llámese bolichico, boliburguese, de la cuarta, de la que fuera. El 80%, lo que se sabe ya, los liberaste. Tu gestión la liberó. No puedes hablar de decencia cuando tus manos están manchadas de estas cifras que dan
repugnancia al país. Y entonces el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, me llamó, y eso habla bien de un jefe de Estado, porque es el principio de cooperación entre poderes públicos. No como en la reunión que tuvimos hoy, fíjate, con todos los jefes de Cuerpo de Seguridad, estuvo jefe del SEBIN, comandante de la Guardia, de CONAS, de todos los cuerpos, hablando de temas sensibles, como es, por ejemplo, el hacinamiento, los procedimientos policiales, la cooperación interinstitucional. Tú puedes creer que la gran mayoría me dijo, mira, Tarek, pregúntanos cuándo fue que a nosotros nos convocaron alguna vez a una reunión así. Le digo, no sé. Jamás y nunca. Podrán haber convocado, dice alguno, a uno individual, pero una mesa de trabajo por el tema de la seguridad. Nosotros vamos a dar luego que se den las mesas técnicas los resultados de lo que hemos logrado allí. Algo va a ser muy importante para el país. Pero no había cooperación interinstitucional, sino como que la Fiscalía... cerrado. Exactamente. La Fiscalía era algo así, en esa antigua gestión, un supraestado dentro del Estado. ¿Para qué? Para estos ilícitos que estamos denunciando. El presidente me dijo que teníamos que, de parte de él y su equipo, toda la colaboración para seguir en esas investigaciones, que él me reveló, algo que, con su autorización lo digo acá, él, en lo personal, le pidió a la exfiscal general anterior que trabajara en esos casos, y le dio, creo, una brújula, y mira lo que hizo, fue cerrarlo, sobreseerlo. Eso es lo que me estoy consiguiendo, Mario Silva. Yo quiero vamos a ir a un corte y vamos a ampliar sobre cada uno de los casos. ¿Cómo no? Cada uno de los casos. Y sobre todo, qué era lo que pasaba internamente en la Fiscalía, cómo se manejaba. Pues tengo entendido que se manejaba más, era un pranato, era tomaron a la Fiscalía como un coto cerrado y aparentemente era un gang. Si tú lo has llamado gang. Yo dije que eso inicialmente parecía una red de extorsión y luego terminó siendo una especie, un cartel. Sí, es un cartel. Se convirtió ya en una cosa mucho más grande, sí, macro, porque entonces allí todo el mundo se vio como que, bueno, mira, si los titulares lo hacen, si se está hablando de los cónyuges, ¿verdad? Un diputado prófugo que tasaba en una oficina privada en un edificio del este de Caracas, una serie de, ¿sabes? ¿Cómo se llama esto? De coimas. Te digo rápidamente, como un abogado agregado decir, bueno, vale, yo también aquí lo hago. De hecho, te digo rápido, en 3 semanas que apenas tenemos aquí, nosotros, infraganti, hemos entregado a la justicia a 6 funcionarios del Ministerio Público, ahorita incurriendo en estos ilícitos. Así que yo le pido a quien tenga esas tentaciones, mejor que se vaya al Ministerio Público. Mejor que agarre y renuncie. Es mejor. Vamos a un corte y ya regresamos. Mira, Luisa Ortega Díaz es lo que técnicamente se conoce como un topo. El topo es una gente que está allí subterráneo, los topos, que en Venezuela no los conocemos y tampoco en la Florida, pero en Europa son muy conocidos. Son unos animalitos así que se meten. En México también. En México hay topos. Sí. Ah, bueno. Los topos nada más se les reconoce por un montoncito de tierra que así como removido, por ahí se meten y permanecen allí y salen cuando es propicia la circunstancia para ellos encontrar alimento. La fiscal Luisa Ortega Díaz estuvo en disentimiento con el régimen desde que tomó un rumbo dictatorial. Minó la fiscalía de gente suya. De manera que ve que cuando Ortega Díaz empezó a declarar, lo hacía con sus fiscales alrededor. La fiscalía es de oposición. Y desde hace tiempo venía observando una conducta que disgustaba al régimen, que es que sí, cuando en el caso mío, Chávez, insólito, le ordenó por televisión, pero fiscal, ese señor debe estar preso, porque dijo que yo iba a terminar guindando con la cabeza para abajo. Y después de eso volvió, se lo dijo nuevamente por televisión. Imagínate, un presidente de la República ordenándole al fiscal general de la República que ponga preso a alguien. Eso no se conoce en el mundo civilizado. Eso solamente en la salvaje Venezuela que tenemos hoy. Bueno, entonces Luisa Ortega, sí, me dictó una autodetención, como lo hacía ella finalmente, pero no continuaba las gestiones ante el tribunal. De manera que la gente se quedaba por ahí.
ella estaba en eso desde hace tiempo. Y así hay mucha gente en el régimen, hay que tenerlo en cuenta, que van apareciendo oportunamente, porque no es que esto es una acción desordenada. Hay que entender que hay que aceptar que muchas veces vemos algo que hace la oposición y no entendemos por qué. Lo venimos a entender al año, lo venimos a entender después. ¿Por qué? Porque son cosas que se hacen y que no se puede decir por qué se hacen, porque es revelar la estrategia. Fíjate bien, ve. Yo quise poner ese video por varias razones. Eso lo dijo Rafael Poleo hace 2 o 3 días en una televisora en Miami. Efectivamente, quitando el hecho de lo del régimen y todo esto, Luis Ortega era un topo. Estuvo metida desde hace tiempo. Lo que pasa es que ella crea las condiciones para, es mi criterio, Tarek, tú vas a aclararme esto, pero en mi criterio ella monta una organización criminal en esa institución. O sea, lo que dijimos al irnos al corte, un cartel de cobro. Fíjate bien, las declaraciones que ella dio en Brasil y las últimas declaraciones que dio hoy, son declaraciones en donde primero prende un ventilador sin prueba alguna. Claro. Nada. Eso es difamación e injuria. Lo de Odebrecht y todo esto. Nada. No existe ni una sola prueba. Lo que sí existen son las pruebas que se están que tú estás encontrando ahorita. Esas sí. Esas son las que valen. Esas son las que valen. Claro. ¿Verdad? Entonces, obvio, estamos encontrándonos delante una delincuente, ¿verdad? De una delincuente que hizo y fíjate bien, yo incluso llego a asegurar que el daño, hay que cuantificar el daño que hizo esta señora mientras estuvo en la fiscalía. El daño terrible que le hizo a la nación. A la nación, primero en una institución tan importante como la fiscalía. Te lo voy a cuantificar. En primer lugar, lo de que el video que acabas de colocar del periodista Poleo, para mí no dice mayor cosa, sinceramente te lo digo, porque si él quisiera decir algo de fondo, dijera esto al menos, que es noticia ya internacional, que nosotros estamos encontrando. Topos son, le respondo yo a él, los que estando en la fiscalía y creyendo la anterior fiscal, que en mala hora estuvo allí durante 9 años, eran aliados a ella, nos están entregando cada una de estas estadísticas, cada una de estas pruebas, cada una de estas realidades. Yo diría que los topos eran los que estaban allí. Él está totalmente equivocado. Topos eran los que estaban aquí. ¿Por qué? Porque fíjate, tal vez ella pensó, no sé si tú recuerdas, moriré y me inmolaré y conmigo en masa. Oye, unas cosas me atrincheraré en que revelan, mira, una cuestión psicótica, en verdad ya es de un total tormento. Yo veo una persona... Perdón, Tarek, ella las primeras declaraciones que hacía, las hacía temblando. Después las últimas declaraciones las hacía con odio. Y muchas las hizo con lo que llaman ustedes cuando se graba un video, que está toda la chuleta. Con videoprompter. Sí. Eran totalmente ensayadas, me dicen algunos que estuvieron con ella, me decían, oye, era tan nerviosa que se ensayaba eso, que era tan sencillo unas 100 veces. Pero el tema no es ese, es decir, la mediocridad en lo jurídico, que también fue obvio. Tú ves todas las apariciones de la titular del Ministerio Público, es de una mediocridad jurídica alarmante, porque iba a las entrevistas incluso, es como que yo viniera a esta entrevista y yo te leyera la respuesta. Exacto. Porque previamente ya concertaba las preguntas con el entrevistador, eran entrevistas, me dicen ahora, uno se daba cuenta, ¿no? Totalmente pactadas. Entonces las respuestas las leía. Cuando salían del libreto, tú veías que entonces quedaba fuera de foco. Se perdía. Pero entonces ya es producto del no estudiar.
Y también porque, fíjate, no sé si me vas a entender y creo que me vas a entender más de la cuenta, ¿no? La gente llega a estos, yo creo que a estos cargos de Estado, porque yo lo observo así. Ser defensor del pueblo, ser fiscal, ser magistrado, ser miembro del Poder Ciudadano, ¿verdad? Del Alto Tribunal de la Justicia, del Poder Electoral. Oye, son cargos de Estado. Ser jefe de Estado, presidente de la República, es la máxima figura, que, ¿verdad? Porque es el jefe del Estado. Eso es un compromiso muy delicado, Mario. Tú te tienes que ver obligado a estudiar todos los días e incluso a prepararte previamente para ello. Cuando tú ves que quien nos antecedió en este cargo no tuvo una lucha social conocida de ningún tipo, ningún activismo a favor de los sin tierra, de los campesinos, de los trabajadores, no tuvo una historia jurídica de preparación y de formación, sino que de pronto, un día, fue sin esa formación, preparación, sin ese estudio, sin esa voluntad de superación, le dan nada más y nada menos que la titularidad del Ministerio Público. Y en vez de convertirlo, y allá iba, porque uno de los peores crímenes es el retardo procesal. Y otro de los hallazgos que hemos descubierto es que la gran responsabilidad del retardo procesal en este país se debe a que había una orden, no sé por qué, una instrucción institucionalizada en donde luego de un esfuerzo en que se llevaba al preso, chico, al privado de libertad, muchas veces humilde, de nuestras realidades populares, está el juez, el fiscal no estaba. Estaba el juez, estaba el defensor público o el defensor privado si fuese el caso, pero el fiscal no iba a la audiencia, se caía la audiencia. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin jugar al retardo procesal? Porque yo creo que también formaba parte del negocio. O sea, estadísticamente hemos descubierto una cifra cercana a que el 50% de la responsabilidad del retardo procesal penal ha recaído en la antigua gestión del Ministerio Público. Entonces, tú te imaginas de lo que estamos hablando aquí. Aquí yo no estoy, tú sabes que no es nuestro estilo calificar a tal persona o caer en ese tipo de controversias, no. Es ir a esto. Por eso saben los que estuvieron en toda esta jugada que nuestra llegada les ha causado, te lo digo, un gran terror, un gran temor. Porque nuestra característica cuando hemos tenido responsabilidades de este nivel es hacer y es honrar ese compromiso, primero con el pueblo de la nación y con quienes te han dado a ti esa confianza. Podemos tener errores, como todos, defectos, está bien, pero buscamos un nivel de excelencia, al menos, yo diría también algo que se ha perdido muchas veces, de identidad entre lo que el país desea, reclama y quiere como nación, ¿verdad? Y lo que tú en ese momento representas en esta institución. No se te olvide, Mario, que el Ministerio Público representa dos, para mí. Nuestro eslogan es por la justicia y los derechos humanos. Ese es el nuevo eslogan que hemos valorado para relanzar el Ministerio Público, porque están de la mano. Obviamente, de allí vienen otras cosas, la paz, ¿verdad? Claro. La paz, la convivencia, pero se obró en contra de la justicia. Eso es de verdad un crimen terrible, hermano. Traficar con la libertad de alguien. ¿Tú sabes lo que significa que un fiscal, que un abogado, que un funcionario del Ministerio Público aterrorice a un ciudadano con ir a la cárcel si tú no le das una faja de dólares o de bolívares o de lo que fuere? Tú sabes lo que significa eso cuando tú debes ser el garante de esa justicia, de ese inocente, de ese débil jurídico. Para mí esto es uno de los hechos más abominables, de que no se haya luchado contra la corrupción. ¿En quién recae la acción penal para combatir los delitos de corrupción? Principalmente en el Ministerio Público. Entonces cuando tú ves que sobreseyeron a los de Sencoy, no le abrieron causas a los cadiveros, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Yo creo que ahí, yo puedo presumir que ahí hubo, yo lo puedo presumir,
y tengo el derecho a presumir, yo no estoy aquí acusando, porque tengo el derecho a presumir de que hubo cobro de comisiones para que esas investigaciones no avanzaran. Y entonces ahí tú has dicho algo que es real. El detrimento, ¿contra quién fue? Contra toda la nación. Pero es que yo creo que también hubo daños patrimoniales a la nación, Mario. Daños patrimoniales. Porque cuando tú, por ejemplo, vamos a ver, ¿cuántas causas abrió el Ministerio Público para la repatriación de capitales de corruptos que están en el exterior? Te pregunto, yo le pregunto al país. Ni una. ¿Cuántas causas abrió para banqueros prófugos que quebraron y llevaron al suicidio a más de un venezolano, ¿verdad? Para que hubiese justicia y se repatriaran esos bienes, fuera y dentro del país. Tú observas, tú comienzas a registrar y no hay nada. Si no lo hiciste en 9 años y medio en el Ministerio Público y no iniciaste la investigación de un tipo, vas a hablar ahora, luego que estas personas huyeron en un yate privado a una isla del Caribe. Luego saltan de un avión privado a Bogotá y de Bogotá salen a Brasil, de Brasil a Costa Rica. ¿Quién financia todo eso? ¿Quién paga esos viajes? Pero previamente le dijiste a tus funcionarios y los llevaste incluso, mira, prácticamente, ¿a dónde los llevaste? Yo te pregunto, ¿a dónde llevaste a esos funcionarios que si no iban a las marchas, Mario, los votaban? Los degradaban a las marchas, no en pro de la democracia y la paz, en pro de una persona. Se quiso convertir, aparte de un cartel de extorsionar a la gente, el Ministerio Público en un partido político, en una empresa personal de la extitular. Y funcionario que no hiciera eso era destituido, degradado, escarnecido, o, si no lo hacía visible porque no estaba en contra, segregado en el ostracismo. Por lo tanto, cuando en quien tú mostraste en el video dice, es una fiscalía completamente oposición, falso. Son ellos los que están colaborando. Obviamente, quienes estamos encontrando cometiendo delitos, ya te conté, en solo 3 semanas, 6 funcionarios del Ministerio Público en mi gestión los hemos puesto a la orden de los tribunales, están privados de libertad. Por eso yo dije, a quienes consigamos en eso, no es que solamente los vamos a poner a los órganos de justicia, sino los que todavía estén trabajando allí, que podamos descubrir, que se nos denuncien, que participaron en este tipo de redes de extorsión, así hayan ya renunciado al Ministerio Público, serán el largo brazo de la justicia los va a alcanzar, porque le hicieron un daño patrimonial a la nación, por la falta de justicia, por la falta de actuación en contra de quienes estaban saqueando este país. Y vendrán investigaciones, Mario. ¿Qué cantidad mira, de fiscales encontraste? Fíjate, yo te anuncio que van a venir investigaciones de todos los calibres que se van a reaperturar. Porque no es que unas fueron sobreseídas y nada más. Se le puede pedir al TCJ que revise eso. Fiscalía puede hacerlo. Sí. ¿Por qué no? Pero cuando yo hablo de reaperturar es que hay casos que quedaron congelados. Los metieron en una nevera. Casi todo me llama la atención. Vinculado a delitos de corrupción, lavado de dinero, legitimación de capitales y drogas. ¿No te llama la atención eso? Pero voy más allá. ¿Sabes qué me ha a mí dado sinceramente repugnancia? Que delitos vinculados a violaciones a derechos humanos, que para mí es un punto de honor, la Fiscalía tampoco actuó con dignidad y decoro. Contra violadores de derechos humanos. Lo que hiciste es hacer los últimos meses como propaganda. No lo hicieron contra los encapuchados que mataban con armas y que caseras, pero esas armas eran más letales que cualquier arma convencional. Y se probó con la muerte de varios Nosotros muchachos. en la Defensoría, tú lo sabes, Mario, en aquel momento presentamos investigaciones de funcionarios policiales y militares que cometieron hechos punibles. Por ejemplo, hoy yo recibí, me conmovió mucho, al padre de David Vallenilla. Te lo digo con honestidad. A pesar de que ya yo lo había recibido a sus familiares en la Defensoría, verlo allí incluso, él me dijo algo como una anécdota, la hago pública. Él me decía, yo trabajé en el metro, yo fui también luchador sindical,
a mí me conoce la gente como un hombre que no está en polémica, ¿sabes?, para sacar provecho político de nada. Yo lo que quiero es que haya justicia. Nosotros le dijimos, mire, va a haber justicia. Porque cuando revisamos el caso, el Ministerio Público no tuvo actuación, para que lo sepa el país, en el caso de David Vallenilla. Como no tuvo actuación en presentar, como sí lo hice, como titular del Ministerio Público, a través de una carta escrita y una mesa de trabajo, son acciones concretas. Planteamos los conflictos de competencia cuando, para explicarlo muy bien ahora, suponte que un sujeto cometa un delito que pudiera conocer la jurisdicción militar, pero también la jurisdicción penal ordinaria. Es criterio, en aquel momento lo dijimos en la Defensoría del Pueblo y como constituyente en el 99, que debería el caso conocerlo la jurisdicción penal ordinaria. ¿Verdad? Ahora, cuando el delito es netamente militar, que no tiene esa dualidad en las competencias, obviamente lo conoce el pueblo militar. ¿Tú puedes creer que sobre este tema tampoco hubo? La Fiscalía no presentó un conflicto de competencia sobre ningún caso. Bueno, si lo presentaron los documentos no existen. Las mesas de trabajo no existieron y no hay una carta oficial pidiendo que los casos fueran remitidos. Yo informé que de una cifra de 110, 88 declinará su competencia a la jurisdicción militar y pasarán a ser conocidos por la jurisdicción penal ordinaria. Y eso es una buena señal de un país democrático, porque el conflicto de competencia que se planteó se resolvió. No sé si me captaste. Sí, sí. ¿Verdad? Porque se resolvió en los términos institucionales y eso ha contado con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, porque él envió una carta también a la constituyente. Y Delcy Rodríguez ha estado muy pendiente siempre conmigo coordinando temas como estos. Habrá justicia en todos estos casos también de violaciones a derechos humanos, que el Ministerio Público, mucho ruido y pocas nueces, no hizo nada. En las llamadas acciones de la ULP, inacción total. Solo Twitter, solo, no sé si me entiendes esto, propaganda para decir que Venezuela es un estado terrorista, ¿qué tal? Pero perdón, ¿y qué hiciste tú para supuestamente evitar, prevenir, sancionar, castigar casos como esos? O sea, tampoco en el tema de justicia en materia de derechos humanos, que es algo que tú has compartido con nosotros en esta lucha, en el pasado y el presente, hubo un modelo, una acción ejemplar de ese Ministerio Público. Entonces, ¿qué pudiera yo decir? Mira, los funcionarios honestos, decentes, que muchos son, que están en el Ministerio Público, serán premiados, serán reivindicados, trabajarán sin ningún problema. Aquellos funcionarios que se corrompieron y que todavía pudieran estar como topos por ahí, medrando no para hacer un trabajo digno, sino quién sabe para qué, es preferible que abandonen ese cargo y le den la oportunidad a otro. Y por otro lado, recuerda que hay una reestructuración ordenada, porque mira, ¿qué me encontré yo? Ajá. Isaías le entregó al anterior titular del Ministerio Público, oye, pero en apenas 9 años y pico, ¿verdad? Una institución con un poco menos de 6.000 funcionarios. Yo la recibí, Mario, con 13.000 funcionarios. El organigrama jerárquico de mando a nivel directivo, de direcciones, esto es algo increíble. O sea, suponte, direcciones generales, directores y subdirectores, ¿cómo puede ser eso llega a 60 personas? Y después vienen coordinadores, divisiones, unidades y llegan a 250. ¿Para qué se montó una estructura así? Para ser eficiente. Yo creo que también se jugó a todo, y yo te lo digo, ¿no? Puede haber varias hipótesis. Convertirlo en un partido político para luego, como se lo dijo a algunas personas, yo seré, decía la titular de este ministerio, cuando caiga y sea derrocado en esta oleada de violencia criminal, el presidente electo, la que liderará la Junta de Transición. Entonces, o sea, hubo esa pretensión. Bueno, sí, confesa sí. por personas aliadas a ella con quien uno ha hablado. Ya nos habían dicho que ella estaba incluso... Por eso que nada fue... apostando a la posibilidad de de ser representante de la transición. Pero te repito, óyeme, es que nunca la iban a poner. Sí. Perdóname, o sea...
¿Quién pone a alguien que tiene que leer un videoprompter, un discurso, o que no puede ir a una entrevista si no está con un documento en la mano, o que pueda tener este caos y este tormento que, mira, estas cosas son las que hacen que alguien al final sea o no sea? Estas cosas que estamos en apenas 3 semanas mostrando, y vendrán muchas más, porque el país merece un ministerio público digno. El país merece una Fiscalía General a favor de la justicia, de los derechos humanos, que se trabaja a favor de los niños, niñas y adolescentes. Y te lo voy a decir aquí con toda la responsabilidad, pueblo de Venezuela. Ustedes podrán estar sorprendidos, porque yo sé que muchos están sorprendidos de estos detalles que yo los he anunciado en aquella rueda de prensa, pero bueno, ahorita estamos como más en un programa preguntas y respuestas, ¿verdad? Y esto yo sé que está indignando de más. Pero ¿qué te parece, Mario, o qué les parece a ustedes si yo les digo que estamos descubriendo, por ejemplo, que en casos de violación a menores de edad, niños de 5, de 6, 7 años, de un famoso colegio de la oligarquía financiera de este país, porque al parecer los dueños son personas vinculadas a una, vamos a decir, corporación de aseguradores, de empresarios, donde el que agredió, el que ofendió, el que humilló, el que escarneció a los niños, sus abogados son pagados por el propio colegio. ¿Dónde se ha visto eso? Donde las actas que he visto con indignación, con conmoción, casi con lágrimas en los ojos, los niños reconocen quién fue el agresor. Y hemos visto que se distrajo las pruebas. Hemos visto que ahí pudo haber existido, y estamos en esa investigación, un enorme daño que el Ministerio Público le hizo a esa investigación para tenerla prácticamente congelada. Y si nosotros descubrimos que funcionarios del Ministerio Público se prestaron para encubrir casos de pedofilia, tendrán todo el castigo y la sanción que pueda haber, aparte de la moral. Porque obviamente si lo encubrieron, ahí hubo cobro. Yo voy más allá de encubrimiento, es dilatar el proceso, Mario, para que no haya justicia. Porque una justicia cuando se retarda, cuando se retrasa, cuando tú le entorpeces, cuando los fiscales no tienen una actuación allí, ¿qué significa eso? Ahora, yo me hago una pregunta, ¿ellos actuaron así por sí mismos o porque alguien les ordenó que en ese caso hubiese esa dilación y ese no hacer, y ese medio hacer y no terminar de dar el... Oye, nada más y nada menos que, yo diría, el golpe judicial a uno de los delitos más atroces que la humanidad puede conocer contra nuestra infancia, como es la pedofilia, que implica la violación y el ultraje a un niño menor de edad en edad escolar, un hombre inocente, un niño inocente, que al final son santos, son angelitos. Eso que se decía a veces, y que mucha gente en las redes, eso es mentira, eso es para difamar el prestigio de qué. ¿El prestigio de qué? ¿Qué prestigio? Sí hay que decirlo, ¿Qué prestigio? Perdón, esto no hay que ocultarlo, ese es el colegio de Milton Friedman. Lo está diciendo usted. No, lo estoy diciendo yo, y eso se corrió bastante en las redes, y se encubrió la investigación de un profesor de deporte, tengo entendido, en donde estuvo metido violaciones a niños. Porque lo que va a haber en este caso no es el reimpulso, es que toda la dilación que hicieron y el escarnecimiento que hicieron a los padres que denunciaron, hay que reivindicar a la justicia. Claro. Y si se descubre que funcionarios actuaron de manera premeditada para dilatar eso, tienen que ser... Y hay que hacer la pregunta, ¿y dónde estaba la fiscal en ese momento? Pero por eso te pregunto, ¿cómo en algo como esto, que conmocionó a la nación venezolana, tú descubres finalmente que hay retardo procesal? Porque de manera premeditada el Ministerio Público actuó de esa manera. Allí yo he nombrado fiscales nuevos. Son decisiones que tú tienes que hacer. Como obviamente nombramos una nueva Dirección General de Familia, una nueva director de niños y niñas y de familia, o sea, eso es obvio. Pero hasta en eso, Mario,
hasta en eso, esa anterior gestión, en un hecho tan conmovedor como ese, actuó de manera indigna, indecorosa. Y bueno, mira, la historia jugará, porque la historia es del día a día. Estas son las cosas que pegan. Una pregunta, Tarek, en el caso de, por ejemplo, cuando William Contreras con la Sundé encontraba a mercados grandes, no vamos a dar nombres, ahí no le vamos a dar nombres, ¿no? Pero mercados grandes involucrados en acaparamiento, para hacer una investigación penal. El Ministerio Público no actuaba. Es más, el Ministerio Público saboteaba al Sunde en la anterior gestión. La Defensoría del Pueblo, tú podías creer, sin tener nosotros una cualidad finalmente de liderar la acción penal, pero esos son delitos a los derechos humanos, porque el derecho a la alimentación es un derecho humano. Nosotros participábamos en los procedimientos y levantábamos las actas defensoriales. Y mira la sorpresa, los fiscales del Ministerio Público no estaban. Son cosas que van acumulándose. Y fíjate, yo voy más allá de cuestiones de carácter individual. Aquí la apuesta fue destruir a la justicia. Destruir el Estado. Destruir a la justicia, sí. Escúchame, como concepto, para convertir el Ministerio Público en una máquina de hacer dinero para algunos individuos que cobraban y tasaban en dólares. Veremos dónde van a terminar viviendo. Lo estamos viendo saltar de país en país. Una pregunta, Tarek, ¿hubo depósitos, se está descubriendo depósitos en dólares en el exterior? Bueno, cuenta? Hay una investigación en marcha. Tú lo sabes, ¿no? Sí. Donde, fíjate, sorpréndete de esto, ¿no? Uno de los fiscales involucrados, anticorrupción, qué vergüenza, ¿no? Dos de ellos, fiscales anticorrupción, son los que aparecen cobrando comisiones y denunciados por la gente. O sea, ¿cómo es eso? Y son anticorrupción. Exacto. O sea, yo pudiera pensar entonces que todo se estructuró. Bueno, pues yo te estoy diciendo, estoy dando cifras. Los papeles de Panamá. Ajá. Eso fue un caso muy sonado. Simplemente nada más por lo sonado que fue. Eso debió haber arrojado, oye, actos conclusivos con justicia para quienes efectivamente allí, que descubrimos que no se hizo absolutamente nada, sino una ínfima investigación, adivina contra quién. Tú dirás, bueno, me imagino tantas empresas. No, solo 2 personas. ¿Individuales? Sí. En los llamados Panama Papers, sí. Entonces yo pienso que el reto es muy grande, Mario. Sí. Nos han dado una gran responsabilidad. Pero una pregunta. Que la estamos asumiendo con gallardía. Ella acusó en un momento dado a los funcionarios del CICPC, funcionarios de la Guardia Nacional, que no hacían levantamiento levantamiento de experticias pues de los sucesos, y por eso era que se estaba... Pero fíjate tú en la reunión que hicimos hoy, donde participó la jefatura del SEBIN, del DIGESIN, del CICPC, de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana. Oye, no puede ser que todos de manera unánime te dijeran que sus relaciones con el Ministerio Público llegaron a ser no solo nulas, sino de una absoluta nulidad a la hora de la cooperación. ¿Cómo es eso? Ah, porque se quiso convertir, y ya lo descubrimos, la Dirección Técnico-Científica de Investigación, donde estaba el tristemente célebre Zaira Mundarín, que luego pasó a ser director de Asuntos Procesales, hoy prófugo de la Justicia, parte de todo este entramado, y la Dirección de Laboratorios Criminalísticos, se quiso convertir eso en una policía privada de la titular del Ministerio Público, en contrapeso contra el DIGESIN, contra el SEBIN, contra el CICPC. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Acaso la unidad criminalística para sustituir a los órganos auxiliares de justicia? Conmigo eso no va a ser así. Eso tiene que ser un órgano asesor, para eso fue escrito. Y cómo no, la unidad criminalística, que tiene cosas muy positivas en casos especiales que conmuevan a la nación, que impliquen una participación decisiva, no solo tomarlos, ¿verdad?
pero también cooperar con los órganos auxiliares de policía para llegar a la verdad. Hasta en eso, Mario Silva, se convirtió estas direcciones, hasta en un coto privado. Finalmente, ¿quién era el perjudicado? Usted, señor venezolano, usted, señora venezolana, usted campesino, usted campesina, usted empresario honesto, usted comerciante honesto, usted comerciante honesto, porque iban contra ese tipo de gente, estudiantes, pueblo en general, terminó siendo víctima de esta fachada, que si tú ves lo bonito que son sus competencias en la ley orgánica del Ministerio Público y de la propia Constitución, y ves esta realidad que te estoy narrando, no termina uno de sorprenderse. Y yo sé que vamos a seguir consiguiendo cosas. ¿No has hecho una invitación a aquellos empresarios que de alguna manera fueron extorsionados? Correcto. Incluso personas individuales. Incluso que colaboren y puedan tener las prerrogativas que el Estado da. O sea, que el Estado da prerrogativas, la ley en función de ello. Y estamos reforzando una llamada unidad, imagínate así, unidad de auditoría interna o de... como para tratar de ver, para que me tengas una idea, ¿no? Es como quienes se portan mal, controlarlo y luego sancionarlo. Eso no existía. Eso estaba ahí de fachada, de adorno. Nosotros vamos a convertir eso en una dirección para que efectivamente, oye, el funcionario que esté en el Ministerio Público, que haya estado, que esté antes y que esté ahora, sepa que ahí se viene a trabajar de manera honesta y en pro del pueblo, de la nación y de la justicia y de lo que establece la ley y la Constitución. Yo creo que es lo mínimo que nuestra modesta historia en la lucha social, Mario, le puede dar a este pueblo en esta alta responsabilidad que se nos ha encomendado, que tú sabes es muy delicada. En un momento muy delicado que vive el país y en donde, a diferencia del pasado, este Ministerio Público no estará para el intento de una guerra civil o instigar o invitar a una ocupación interna, ¿verdad?, militar, no estará para eso, ni para propiciar golpes institucionales, sino para la paz y la convivencia ciudadana. ¿Qué se encontró en el allanamiento a la vivienda? Me imagino una o dos, no sé cuántas viviendas. Todas esas investigaciones, tú sabes, forman parte ahorita de una, yo diría, de elementos preliminares porque están apenas ocurriendo. Allí hay material, incluso documental, que se está trabajando, que se está estudiando. Hay cosas que, más allá de eso en lo particular, Mario, yo creo son los hallazgos de cómo en temas nodales, drogas, corrupción, legitimación de capitales, lavado de dinero, fraude, grandes estafas, incluso violaciones a derechos humanos, esa anterior gestión del Ministerio Público, en vez de combatir y resarcir el daño causado, quienes cometieron delitos de esos niveles, fue cómplice al no culminar, al no abrir las investigaciones penales que hubiera lugar con repatriación de capitales, con resarcimiento de los daños, sino solamente entonces convertirse en una máquina. Lo terrible de esto, lo terrible de esto, Tarek, es que la percepción de la gente, por eso yo quería invitarte, ¿no? La percepción de la gente era que todo lo que hiciera de daño, el daño que hizo el Ministerio Público con esta señora al frente, era acusado inmediatamente el gobierno. Qué cosa para terrible que terminaba el gobierno. Claro. O sea, ¿qué se demuestra aquí? Primero, la independencia de cada una de las instituciones y su trabajo. Pero lo terrible es que la propaganda era en contra de la mismísima fiscal en sus funciones y resulta que lo que estaba montado ahí era un pranato, era una especie de gang o de Pero tú no cartel. te has dado cuenta, mira, que en estos 3 semanas no te has dado cuenta. Yo creo que la sabiduría popular es muy grande, ¿no? Si tú me preguntas cuál es la persona ahorita más desprestigiada en este país, con mayor desprestigio público, es la exfiscal general de la República.
Primero porque lo que supuestamente en sus alocuciones decía, instigando el golpe de Estado, la invasión, como autor intelectual de toda la cadena de muertos que hubo, donde refería que se atrincheraría ahí, bueno, se atrincheró no sé cómo, porque yo entré el sábado, mira, tranquilo. Y salió como una vulgar delincuente. Pero para que sepas, yo ingresé el sábado, luego la juramentación, y trabajé hasta altas horas de la madrugada ese sábado. O sea, tú llegaste el sábado normalito. Estaba no, pero supuestamente iban a haber 10.000 personas atrincheradas, encadenadas. Y ella decía, no vayan a trabajar, no colaboren con el nuevo fiscal. Todo lo contrario ha pasado, que no te quiero decir. Luego dijo, estaré liderando las acciones cívicas de lucha en las calles Venezuela. Seré la heroína de esta etapa. Bueno, en yates privados y en aviones de lujo y en países, de país en país viajando, mira, ¿cómo queda finalmente, yo diría también, frente a quienes pudieron haber creído? Ni tú, ni yo, ni muchos creímos en ese discurso, pero ¿qué crees tú que piensan ahora? Que lo que nosotros estamos diciendo acá, que ya lo habíamos revelado, tal vez no con este estilo que es de entrevista, pregunta y respuesta, en varias de nuestras alocuciones, la gente estará diciendo que no solo es verdad, sino que se imaginan que hay mucho más, y yo creo que sí hay mucho más. Una última pregunta, Tarek. La gente pide por Twitter, ¿se va a abrir averiguación con este último, el vehículo en que se le encontraron unas cajas? No, pero si ya se anunció. Sí. Ya eso es público el anuncio. Mira, todo hecho punible... Yo voy a hacer en este momento, voy a hacer lo más prudente posible. Claro, sí, en esta cosa que se porque no tenemos elementos. Claro. ¿No? Se habla de un posible familiar o cuñado de Leopoldo López, exacto, dueño del vehículo. Hay las características son aparentemente de las cajas, tal cual como llegan al Banco Central, pero también hay la posibilidad, digo yo presumo, aquí, yo puedo presumir también que eso igual así mismo llega a los bancos en ese tipo de cajas. Entonces no sabemos si también por los códigos que tienen encima las cajas, de qué banco provenga o si salió del Banco Central de Venezuela. Eso hay que averiguarlo, ¿no? Sí, fíjate, nosotros incluso ya hicimos un anuncio porque es un delito que se presume se ha cometido luego de el hallazgo que hace el 6CPC, que el anuncio lo hace incluso en las redes. Reverol también lo hizo. Y el ministro Reverol. Ernesto Villegas sí, también lo hizo en su momento, creo. Nosotros nos toca ya como Fiscalía General de la República, y así lo hemos hecho, designar un fiscal que participe de manera activa en esa investigación para determinar las responsabilidades que haya lugar y lo que allí ocurrió, como estamos haciendo en todos los casos. No sé si te das cuenta. No, pero uno puede presumir incluso, recuerda que tenemos problemas porque incluso se está sacando el billete de alta denominación del nuevo cono, está siendo otra vez sacado para el exterior, igual como pasó con nosotros. Nosotros estamos también haciendo ciertas averiguaciones en la comisión, porque está afectando otra vez al cono monetario la salida de billetes. Eso por un lado. Segundo, un dato que también se sorprenderá. Es que cada cosa que tú puedas decir aquí, yo te podré decir de impunidad. Te lo digo, estoy prudente en eso. No, pero fíjate, porque yo pertenezco a la Comisión de Economía pero y allí se habló. ¿qué tú opinas de esto? Te voy a comentar, porque cada cosa que podamos ir diciendo, yo te puedo decir, mira, el Ministerio Público conoció de tal hecho y hubo impunidad. Fíjate, exacto. Te voy a contar que los billetes que aparecieron en Paraguay, ahí se supone que allá debe haber habido una acción conclusiva. Oye, un hecho tan escandaloso como ese del Ministerio Público, con detenidos, con sancionados. Pregúntame qué hay ahí. Nada. No hubo el impulso de la acción penal ahí. No se averiguó para nada, ni se hizo la investigación. Pero no te estás dando cuenta, no te llama la atención eso. Hubo hasta container en Pero no Europa, te llama la atención, claro. Pero cuando tú revisas, bueno, mira, vamos a ver el expediente sobre ese caso. Nada. Panama Papers, nada.
Sencoex, sobreseído los empresarios que presuntamente estafaron. Cadivi, cero impulso de acciones al respecto. Tráfico de drogas, son más los traficantes liberados que los apresados. Yo creo que, a buen entendedor, pocas palabras, quienes han visto este programa entenderán que el reto... ¿Qué viene ahora a corto plazo? Mira, yo creo que revertir toda esta situación, y yo creo que poco a poco, es muy lento. Estamos dando señales claras de que vamos hacia allá. Nosotros, Mario, tenemos una característica, ¿no? Primero, que no tenemos rabo de paja de ningún tipo. Sí. Ni compromisos con grupos económicos de nada, ni para acá, ni para allá. Mira, que no te metas en Sencoe, que no te metas en Cadivi, que Mosca, que... No. Eso no va a existir. Delitos con daños patrimoniales. ¿Cómo se sentirá ahorita un obrero de este país, un estudiante, un campesino que escuchando este programa sepa que el Ministerio Público favoreció a estos grandes corruptos de cuello blanco que desfalcaron al país porque no iniciaron acciones penales contra ellos? ¿Cómo se estará sintiendo? ¿Qué pudiera yo decir? Que la anterior gestión, la anterior titular fue cómplice, convicta y confesa de todo esto. Porque la mano que mecía la cuna, ¿quién era entonces para que esto pasara? Y sus directores cómplices en cada una de estas cosas, ¿no? Por eso cuando tú ves que las acciones que vamos dando cada vez son más claras, más contundentes. Y hay que informar al país de cada Tú notas eso, ¿no? Nosotros no tenemos un estilo de estar haciendo diariamente este tipo de cosas, pero lo hacemos semanalmente en los términos que sea necesario, porque el país necesita saber. No solamente los que avances. necesita, Tarek, hay una cosa que es evidente. Esta señora, por eso yo su digo, equipo, esta señora no hizo, solo ella. Esa señora y su esposo. provocó daño a la nación. Pero no solamente a la nación, a la revolución. Porque mucha gente... A la democracia, al Estado, a la nación. Porque esta señora era acusada de actos ilícitos y acusaban al Estado directamente, a la revolución, al presidente Nicolás Maduro, al mismo presidente Chávez. Porque no hubo voluntad de ese Ministerio Público, de esa gestión, de hacer justicia, sino de que esto fuera impunidad, de favorecer, ¿me entiende?, a grandes empresarios, traficantes con dólares de la República, que no les importó saquear este país. Y entonces ahora se habla de que esto y lo otro. Mira, chicos, de Odebrecht vamos a decir, que le va a tocar decir la verdad de Odebrecht, de la investigación de Odebrecht del Ministerio Público, es al titular, a Tarek William Saab. Y te adelanto, adivina qué, tampoco allí hubo impulso de acción penal. Cierto. Tampoco. Entonces, ¿cómo vas ahora a estar hablando de Odebrecht? Si el que está revisando, nosotros estamos revisando, la Dirección de Actuación Procesal está revisando Odebrecht, la Dirección de Corrupción está revisando. ¿Qué impulso hubo allí? Nada. Un viaje de turismo a Brasil, creo que fue, no sé si en marzo, en febrero de este año. No Cuando ella estaba preparando la retirada de la delincuencia. Sí, pero más nada. Pero acuérdate, mira, yo soy especialista en derecho penal. Ahí tienen que ver acciones que se impulsan. Claro. Mira, investigaciones, citaciones, si viene el caso, imputaciones a responsables, dentro o fuera, si fuese el caso de la propia frontera de tu país. Y cuando tú ves que hay una hoja con nada, con tres cositas. Entonces ahora que ha sido destituida de manera deshonrosa, porque recordemos el antejuicio de mérito, mintió ante el TCJ, cometió faltas graves, que violaron la ley orgánica del Ministerio Público y del Poder Ciudadano, porque ir a mentir al máximo tribunal de manera exprofeso viola la ética y la moral del cargo, y por ello hubo primero una destitución y luego una remoción. No se nos olvide eso. Entonces, cuando tú observas que pudiendo haber tenido toda esta oportunidad durante 9 años y medio de hacer justicia en cada una de las cosas que aquí yo he hablado muy brevemente, porque por más que sea un programa que pueda tener una duración, será breve, uno revisa, tampoco hubo nada. En Odebrecht
pueblo de Venezuela, la anterior titular del Ministerio Público, no impulsó acción penal para que allí hubiese actos. No, sino simplemente, no sé si me captas en un lenguaje coloquial, saludo a la bandera, y finalmente apuntar, se presume, hacia donde no era el fondo de la averiguación penal. Bueno, muchas gracias. Coño, yo espero que usted venga de nuevo. Bueno, usted me invita. A medida que vayamos profundizando. Y yo creo que... La cohabitación con... Tú sabes que nosotros tenemos un dicho por ahí con el que jodemos, ¿no? Decimos poder constituido atiende a poder constituyente. Correcto. Poder constituyente acercándose al poder constituido. No, yo creo que al final... O sea, la cohabitación. No, pero al final, fíjate, como nosotros hemos sido muy puntuales en las cosas que hemos venido diciendo durante estas 3 semanas, con pruebas en la mano, con pruebas reales. No mentir, porque tú podrás mentir y decir Mario Silva tal cosa, fulano, sutano. ¿Dónde están las pruebas? Y si las tenías, ¿por qué cuando fuiste fiscal no actuaste? Entonces, estamos hablando de una enfermedad que se llama mitomanía. Sí. Pero aparte de eso, obviamente, esto, que yo creo que ya es más grave, ¿no? O sea, porque esto, y yo te culmino, mira, esto le hizo un daño al país, tú bien lo dijiste, patrimonial a la nación completa. Pero lo hizo un daño que todavía no hemos cuantificado a la institución Ministerio Público. Que hay que recuperarla. Que durará un largo periodo de tiempo para que esté en el sitial que se merece, y ese es el reto que nosotros tenemos, y contesto de esa manera tu última pregunta. El reto de revertir esta situación y que la gente se sienta cercana al Ministerio Público. Yo anuncio, por ejemplo, que la semana que viene vamos a sistematizar una práctica que será: la Fiscalía va a la plaza pública, atender en las plazas Bolívar, al menos un día al mes. Sorpréndete, la unidad de atención a la víctima, Mario, prácticamente estaba cerrada. El pueblo allí no era atendido, sino los casos eran atendidos, entre comillas, de forma selectiva. Sí, el que hacía daño de forma selectiva. Claro. Ahora eso no es así. Y mi instrucción es esta: fiscales superiores que me están viendo en este programa, directores generales, etcétera. Las oficinas del Ministerio Público están abiertas para el pueblo, para la nación venezolana, sin distingo político, en función de recobrar la justicia. Porque no puede ser, como lo veíamos estando en la Defensoría, no, yo vengo para acá porque no, en la Fiscalía no me atendieron. O en la Fiscalía me dijeron que no, vaya para la Defensoría. O ese caso no tiene competencia aquí. ¿Cómo es eso? Sí. Ah, pero los casos que servían para la extorsión, para el cobro de comisiones, para hacerle daño finalmente al Estado, implosionarlo y derrocarlo, eso sí eran importantes. Sí. Bueno, muchas gracias, Tarek. Aquí lo espero nuevamente. Bueno, a ti, Mario, por la invitación y el respeto mutuo en función de esta tarea que aspiro reivindique a la patria. Muchas gracias. Amén. Chao, nos vemos el sábado.